Buenísimas tardes a todo el mundo, mis amores. Espero que estéis súper bien. Esta clase me la han pedido un montón y sentía que era súper necesaria poder hacerla porque hoy vamos a hablar un poquito de la mentalidad que necesitamos tener cuando estamos emprendiendo. Porque no, si estás aquí y todavía y estás sobre todo comenzando, no te sirve la mentalidad con la que creciste o la mentalidad con la que aprendiste a trabajar para otras personas. Necesitas trabajar completamente todas tus creencias, o sea, reformular todas tus creencias, si te limitan o te potencian, todos tus miedos, todos tus pensamientos, tu filosofía de vida, etcétera, etcétera. A lo mejor estás aquí y cuando veas esta llamada ves que estás por el buen camino, con lo cual enhorabuena porque ya tienes un camino. Ya entonces, si tú ya tienes esta mentalidad de la que yo te voy a hablar el día de hoy, ya todo va a ser un poquito más sencillo, pero si no la tienes, estás también en el camino correcto porque aquí vas a empezar a poder aprender a qué mentalidad tú tienes que desarrollar cuando emprendes. Así que, amores, lo que quiero que entendáis es que la versión de ti que ya no se esconde ni intenta encajar en moldes es la que ahora mismo estamos empezando a desarrollar, sobre todo cuando emprendemos, ¿no? Y es esa mentalidad en la cual aprendo a creer incluso cuando no veo los resultados, porque mirad, yo siempre hago el siguiente ejemplo. Cuando tú tienes un iceberg, tú tienes una parte que no se ve y tienes esa parte en la cual se ve el pico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchísimas veces ese iceberg no se va a ver. O sea, todo lo que sostiene la punta del iceberg no se va a ver porque está debajo del agua. Entonces, hay muchísimas veces que nosotras estamos trabajando, nosotras estamos desarrollando hábitos, estamos desarrollando habilidades, estamos siendo constantes, promocionando nuestro producto, nuestro servicio, pero eso no se está reflejando todavía en los resultados económicos que nosotras estamos teniendo. ¿Por qué? Porque, repito, está debajo del iceberg y es lo que sostiene en realidad y es lo que necesitas construir antes para que luego no se caiga. Entonces, tienes que entender que tienes que creer inclusive cuando no tienes los resultados. Eso significa fe, eso significa certeza y eso significa visión, amores. Es decir, creo en esto aunque todavía no tenga los resultados. Entender que los no forman parte del proceso y que, amores, o sea, literal, ¿cuántas personas entran en Zara todos los días? ¿Y cuántas personas de esas personas que han entrado compran? Ni siquiera la mitad, yo creo. Entonces, si Amancio Ortega no recibe todos esos sí de parte de los clientes, porque no todas las personas que entran a Zara un día a una tienda física están comprando, ¿por qué lo tienen que hacer contigo? O sea, nosotras no somos diferentes. Entonces, tienes que entender que no forma parte del proceso, que es un aprendizaje que también te está diciendo cómo lo puedes hacer mejor o quizá que no sea el momento de esa persona o puede haber múltiples significados del no. Deja de victimizarte y empieza a responsabilizarte, o sea, todo lo que te pasa es una consecuencia de las decisiones que has tomado y las decisiones que no has tomado, porque cuando no has tomado una decisión, también estás tomando una decisión. Entonces empieza a dejar de quejarte por eso y piensa, ok, ¿qué me ha llevado a tener el resultado que yo tengo hoy en día y qué me puede llevar a tener otro resultado diferente? Tener disciplina, incluso cuando los días son difíciles o no tienes toda la motivación, porque no, amor, las personas que son exitosas no tienen motivación todos los días. Hay días en los que vas a estar más motivada, hay días en los que no, pero se trata de que tú tengas la disciplina de continuar a pesar de. No rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, siempre, absolutamente lo digo, porque el otro día hice, de hecho, hasta un reel por eso. Todas las circunstancias, todos los obstáculos, todos esos momentos difíciles que vienen en tu camino, vienen a convertirte en esa mujer que tú necesitas ser para después sostener el resultado que tú quieres sostener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tenemos ese obstáculo, tiramos la toalla y pensamos que esto es una señal para no ir por aquí y en realidad es totalmente lo contrario. Amores, yo soy muy creyente en Dios y yo creo que Dios no va a poner nunca nada en tu camino que no puedas superar. Entonces, si ahora mismo tú estás teniendo X situación, es porque realmente tú estás capacitada para sobrepasarla, aunque sea duro. Deja de compararte con otras personas y enfócate en el proceso. Cada persona empieza en un punto diferente y no siempre va a haber personas que empiecen desde cero. O sea, va a haber personas, por ejemplo, que empiecen en 5 porque ya tienen algunas habilidades, algunos conocimientos, experiencia, y va a haber personas que empiecen en -5, como me pasó a mí cuando emprendí en mi primer network marketing, que
o sea, no tenía ni idea de nada, o sea, no tenía ni idea ni de lo que había que hacer, imaginaros. Entonces, deja de compararte con otras personas y enfócate en tu proceso, porque no sabes en qué punto esa persona empezó y no sabes lo que esa persona ha tenido que pasar para llegar a donde está. Aprende a gestionar el rechazo, las críticas y el miedo al que dirán, porque no, mis amores. La opinión de los demás no te va a pagar tus facturas, no te va a dar la vida de tus sueños, no te va a llevar completamente a nada. Entonces empieza a entender que las personas no tienen que validar tus decisiones, que las personas no tienen que entender lo que tú haces o inclusive halagarlo o apoyarte y que al final siempre va a haber personas que, repito, estén en desacuerdo o no lo estén y esté solo en tu mente, entonces empieza a enfocarte empieza a aceptar que esas decisiones que tú has tomado, las has tomado porque esta es tu vida y eso es lo que tú quieres para ti. Y por último, entender que el crecimiento personal y el éxito van de la mano. Cuanto tú más crezcas, más éxito tendrás. Es decir, cuanto más crezca tu mente, más crecerá tu bolsillo. Así que, amores, vamos a hablar un poquito de cómo gestionar los miedos y cómo avanzar a pesar de ellos. Porque estoy completamente segura que si en algún momento has dicho yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, yo no tengo capacidades, yo no conozco a nadie, yo no sería capaz de hacer ese negocio que ella hace, es porque sí, puede ser que parte de eso sea verdad o sea la realidad, puede ser que no, pero estoy completamente segura que hay un miedo detrás de eso. Puede ser el miedo al que dirán, puede ser el miedo al rechazo, puede ser el miedo al fracaso, etcétera, etcétera. Entonces el miedo nunca va a desaparecer, pero yo sí voy a poder aprender a sobrepasarlo, es decir, aprender a caminar con él. ¿Cuál es el primer miedo, amor? Es el miedo al que dirán, el miedo al rechazo. Siempre habrá personas que te juzguen, no te lo tomes todo personal. A veces el rechazo, la opinión de alguien habla más de ellos además que de ti. Enfócate en tu proceso, no o en tu sueño, no en la aprobación de otras personas, porque como te decía antes, esas personas no van a venir a pagarte lo que tú quieres. Y cuando tienes también tu misión clara, el que dirán pesa menos. De hecho, yo siempre digo algo, cuando tú tienes miedo a algo o cuando tú piensas, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que no me vaya bien, yo siempre le pregunto a la persona, ok, ¿y eso es menos fuerte? Seguramente que las ganas que tú tengas de salir adelante, que las ganas que tú tengas de ganar más dinero, de tener más tiempo, de poder lograr ciertas metas. O sea, estoy segura que tus sueños son mucho más grandes que esos. Entonces empieza a decir, sí, ok, puedo tener miedo, pero esto es mucho más importante que eso. Prefiero ponerme mil veces delante de una cámara a promocionar un producto que ha ayudado a miles de mujeres y personas, la primera a mí, que puede ayudar a otras mujeres también, no solo con su cuerpo o no solo con su estado físico o su apariencia, sino también con su nivel financiero, más que el pensar si alguien me va a criticar o alguien va a decir o alguien va a pensar X, Y o Z. Deja de intentarle gustar a todo el mundo porque, repito, hay personas que les va a gustar lo que tú haces, hay personas que no y eso es totalmente normal. Tu contenido y tu mensaje, por eso tu contenido y tu mensaje no es para todo el mundo. Yo siempre le digo a mis chicas, ¿por qué nos enfocamos en esa persona con la que no queremos conectar, en esa persona que no nos cae bien, en esa persona que no admiramos? ¿Por qué estamos pensando que va a pensar fulanita cuando ni siquiera fulanita tiene la vida que yo quiero tener? No, enfócate en qué dice esa persona que yo tanto admiro o a la que yo tanto me quiero parecer. La confianza se construye exponiéndote. Nunca vas, o sea, si estás esperando estar lista para exponerte a las redes sociales, ese momento nunca va a pasar porque nunca jamás vas a estar lista, sino que cuando tú des el paso y te expongas, te vas a ir preparando en el camino y vas a estar lista en el camino. Entonces, cuando tú construyes confianza, cuando tú estás en práctica, cuando tú estás accionando, cuando tú estás probando. Y cada vez que haces algo con miedo, tu mente entiende que eres capaz, con lo cual demuéstrale a tu mente que tú eres capaz de eso y mucho más. Así que la pregunta que te tienes que hacer cuando tú tengas un miedo al que dirá fulanita, menganita, X, Y o Z o al rechazo es ¿qué me dolerá más dentro de 5 años? La opinión que de fulanita o el yo no haber cumplido con mis sueños o haber cumplido conmigo misma. Amores, después viene ese miedo al fracaso o ese miedo al no, ¿no? Ese miedo al sí. Y si no sale bien, y la pregunta es, no es y si no sale bien, es y si sale bien. Porque si no sale bien, no vas a perder nada, amores, no vas a perder absolutamente nada. Pero si estás pensando, pero debes enfocarte en qué pasaría si saliera bien. Entonces, amores, fracasar no significa perder, significa aprender. Cada error te acerca más a hacerlo bien. De hecho, yo siempre digo algo, hay personas que no fracasan porque no están haciendo nada con su vida. Ejemplo.
Si tú, por ejemplo, subiste un reel y ese reel no tuvo tanto alcance o tanta aceptación como tú pensaste, em, esa persona, o sea, esa vez que tú colgaste ese reel y no tuvo ese alcance o esa aceptación, es porque lo subiste. Si no lo hubieras subido, no hubiera tenido ni más ni menos, no hubiera tenido porque no lo hubieras hecho. Entonces, al final, claro, hay muchas personas que efectivamente no fracasan, pero porque no están haciendo nada con su vida. Entonces, ese es verdaderamente el camino, ese camino es súper fácil, de sí, tú no fracasas, pero porque tú no arriesgas, porque tú no haces cosas diferentes, porque tú no haces cosas por primera vez, porque tú estás siempre en tu zona de confort. Entonces, el verdadero fracaso es no intentarlo por miedo. Para mí eso es mucho más fracasar que el haberlo, que el no intentarlo. ¿Por qué te quedas siempre en el mismo lugar? O sea, cuando tú no estás fracasando, te vas a quedar siempre en el mismo lugar. No tengas ese miedo al no. Repito, no te están rechazando además a ti, están rechazando algo que tú haces y no todo el mundo tiene por qué compartir lo que tú haces. Cada no te acerca más al sí porque hay más probabilidad de que haya una persona que diga, oye, sí quiero hacer lo que tú haces. Deja de tomarte el rechazo como algo personal. No todo el mundo está preparado ni para tener éxito, ni para ganar dinero, ni para ser millonario, ni para lo que tú ofreces, ni para lo que tú haces. Y eso está completamente bien, porque tiene que haber personas de todo tipo, con todo tipo de trabajos, con todo tipo de creencias, con todo tipo de actitudes. Las personas exitosas no son las que nunca fallan, son las que siguen adelante aunque fallen, porque es como te decía, si tú no estás haciendo nada para salir de tu zona de confort, es también totalmente normal que no falles, pero porque no estás haciendo nada. Entonces, siempre pregúntate, no qué pasa si fracaso, es qué pasa si funciona. Ahora, amores, hay otro miedo que yo he identificado desde que yo hago este negocio, y es que hay personas que tienen miedo al no, pero hay personas que tienen miedo al sí, es decir, hay personas que tienen miedo al éxito. Porque, amores, no tener dinero es difícil, pero tener dinero también es complicado a veces. Porque tienen más responsabilidades, tienen más gastos, tienen más presión, hay más personas mirándote. Entonces, hay muchas personas, yo he identificado que hay miles de personas actualmente que tienen mucho miedo al sí, tienen mucho miedo al éxito, a no saber sostenerlo, a no saber guiar a alguien, a no saber continuar, a no saber... Entonces, no necesitas saberlo todo para empezar a ayudar a otra persona, para empezar a guiar a alguien, para empezar a tener tu equipo, para empezar a liderar un negocio, porque se aprende en el camino. Necesitas solo ir un paso por delante de esa persona y tenerla a disposición para aprender junto a ella. Entonces, no tienes que ser perfecta para liderar, tienes que estar dispuesta a aprender y tomarte también las caídas no como un fracaso, sino como un aprendizaje. Tu equipo necesita una mujer real, una mujer comprometida, una mujer constante, no una mujer que nunca se equivoque, porque eso no existe, amores. Básicamente que no existe. Entonces, el medio al éxito aparece porque sabes que tu vida va a cambiar y tienes miedo de soltar aquellas cosas que durante mucho tiempo te han acompañado, pero ya sabes que no son, que ya no están alineadas contigo. Te hago un ejemplo. Imagínate que tienes amigas, que tienes una pareja, que tienes cualquier persona que está en tu entorno, pero ya sientes que no está alineada contigo. Y te da realmente pena soltarla porque durante mucho tiempo ha estado contigo, te ha ayudado y es como que te sientes mal. Dices tú, ok, esta persona me ha ayudado, esta persona ha estado ahí en los momentos difíciles, entonces ¿cómo realmente yo me voy a deshacer de ella o yo la voy a eliminar de mi vida en este momento? Y amores, esos pasos, esas circunstancias cuestan mucho, porque cuesta mucho dejar a un lado o dejar atrás la versión de ti que durante tanto tiempo te acompañó, pero en realidad es que es totalmente necesario soltar todas esas cosas que ya no están alineadas contigo para seguir creciendo, porque tú no puedes tener más abundancia si tú ya tienes las manos llenas de cosas que ya no están alineadas contigo. Entonces tienes que soltar todos esos miedos, soltar toda esa vida, que hay un reel que dice, el trato era que tú soltabas tu vida antigua para darte una vida mejor. Tú no puedes tener una vida mejor. Ejemplo, tú no puedes tener una casa mejor si tú no sueltas tu casa anterior. Entonces, necesitas soltar aquellas cosas que ya no están alineadas contigo para así poder agarrar las que sí. Y por ende tener ese resultado que tú tanto además estás pidiendo. Entonces, el miedo al éxito aparece, repito, cuando sabes que tu vida puede cambiar o cuando sabes que tienes que hacer ciertos sacrificios que cuestan porque son difíciles, pero está ahí tu capacidad para aprender, para confiar y para accionar.
Nadie nace sabiendo nada, amores, ni sabiendo liderar, ni sabiendo gestionar, ni sabiendo tener un negocio, sino que uno aprende en el camino. Entonces, recuerda también que si hay alguien en este momento que decidió confiar en ti y entrar en tu equipo, es porque vio algo en ti que quizá aún ni siquiera tú estás viendo. Así que no te sabotees cuando las cosas empiezan a salir bien, porque te mereces crecer, te mereces ganar dinero y te mereces también convertirte en una persona que sea referente para otras personas, como ahora mismo el reel tan viral que hay, que es como sé esa persona por la cual esa mujer creyó que también era posible, ¿no? Ahora bien, amores, hay otro miedo o otra circunstancia otra cosa que nos ocurre mucho y nos paraliza mucho, que es el miedo a exponernos ante una cámara. Amores, yo quiero explicaros una cosa. Y es que el miedo, o sea, exponerte ante una cámara no es algo natural para tu mente y no es algo natural para el ser humano. Es decir, el ser humano no nació exponiéndose. Si ahora mismo tú me estás viendo aquí frente a una cámara porque estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Zoom porque esta llamada va para mi canal de YouTube, es un hábito que desarrollas. O sea, yo he desarrollado el estar hoy aquí hablando como si estuviera hablando solo o como si estuviera hablando delante de miles de personas. Entonces, quiero que entiendas que no es que no seas capaz, es que no has desarrollado el hábito. Y si te duele también es la señal de que estás en expansión. Entonces, no te juzgues, acompáñate y date cuenta de, ok, estoy desarrollando un hábito. Eso además lleva un proceso y es una señal, repito, de que estoy en expansión. Así que, vamos a seguir. ¿Cuáles son? Hoy te voy a dar los pasos para poder exponerte de manera exitosa y para que no cunda el pánico en el proceso. Primero, la vergüenza que sientes en este momento a la hora de exponerte es un miedo camuflado. Porque antes de grabar debemos entender que tu mente se anticipa, aparecen emociones pasadas, se activa el sistema de protección, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo, amores. Hace unos días yo me monté en globo. Amores, yo tenía muchísimo miedo de que ese globo se cayera, de que me diera tanto miedo que le tuviera que pedir al chico que bajara, de que, bueno, en realidad eso fueron como mis dos miedos, que se cayera y que me diera tanto miedo que tuviera que bajar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, amores, inclusive me levanté, me puse malita, tuve que ir al baño, me dolía la tripa, tenía ganas de vomitar, intenté obviamente calmar mi cuerpo y obviamente hasta que yo no me subí a ese globo y ese globo subió y me di cuenta que no pasaba nada, yo no estuve o sea, mi cuerpo no estuvo del todo tranquilo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando estaba arriba dije, Dios mío, qué horror que yo he pensado por un momento que no iba a ser capaz de esto, que me iba a dar miedo, que se iba a caer, que miles de cosas que no pasaron y menos mal además que tomé la decisión de hacerlo, porque si no lo hubiera tomado, no hubiera vivido literalmente, amores, la mejor experiencia de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cuando nosotros tenemos miedo, la mente va a enlazarlo a una experiencia negativa que tú hayas tenido pasada, si no ha sido, si por ejemplo nunca has montado un globo, que haya sido una experiencia X, por ejemplo, yo de pequeña me subí a una lanzadera y bajé morada, literalmente, o sea, lo pasé fatal. Entonces, claro, en ese momento, obviamente, yo dije, a esto no me voy a subir porque no me gusta nada, claro, también era mucho más pequeña. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a partir de que yo tuve esa experiencia mala pasada, empecé a asociar que las próximas experiencias iban a ser igual, cuando no tienen por qué, porque repito, tu mente se anticipa, aparecen emociones pasadas, si activas el sistema de protección de, oye, yo no me quiero volver a sentir así, entonces no lo hagas. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso sobrepasar un miedo duele tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedes anclarte a experiencias pasadas porque no toda la experiencia pasada va a ser igual que la de otra. De hecho, hace tiempo, no sé, creo que como 2 años o 3, me volví a subir por primera vez en una lanzadera desde esa vez que me subí cuando era pequeña, porque mi padre me dijo, Antía, era muy pequeña, ahora mismo no va a ser igual, tienes que hacerlo. Yo lo hice y efectivamente no fue ni la mitad de duro que fue cuando era más pequeñita. Entonces, tienes que entender, repito, que no puedes asociar todas esas malas experiencias a todas esas experiencias a algo malo, ¿no? Porque no tiene por qué ser así en esta nueva experiencia. Entonces, cuando tú sabes esto, yo siempre digo que cuando tú tienes la información es como que te sientes más el calma. Entonces, cuando tú sabes esto, ya tienes como más claridad y más estabilidad y entonces vas a decir, ok, tengo miedo,
pero tengo miedo por esto. Mi cabeza está haciendo esto me está pasando por... Entonces es como que eres más capaz, estás más en calma porque entiendes lo que te está pasando. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes un dolor de muelas horrible y tú ya sabes por qué es como que el dolor no desaparece, pero sí sientes más calma porque ya sabes lo que te pasa. Entonces no es lo mismo decir tengo miedo, punto, que tengo miedo al juicio por esto que me pasó en el pasado, porque siempre me sentí insuficiente y asocio esa experiencia a la hora X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, cuando yo identifico esto, voy a ir al paso número 2, que es cambiar la perspectiva y evaluar. Es decir, evaluar si lo que a mí me está pasando es un miedo, es un hecho o una posibilidad. Me explico. Imagínate que tú piensas, van a pensar mal de mí. Esto es un miedo, un hecho o una posibilidad. Es un miedo, amores. O sea, es una posibilidad, perdón. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿por qué tú estás dejando que algo que es simplemente una posibilidad te reconcoma por dentro? Porque en realidad no lo sabes. Seguro que lo hice fatal. Es un hecho, depende de la perspectiva, depende de la persona que lo mire, o sea, depende de la perspectiva de la persona. No fue para tanto, es como, es un hecho, pues a lo mejor para una persona no fue para tanto, para otra sí, o sea, depende de la perspectiva. Entonces tienes que evaluar si realmente es un miedo o, repito, es un hecho o una posibilidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo puedo ir perdiendo poco a poco, sobre todo, el miedo a la cámara? Muy sencillo. Empieza contando tu historia, empieza imaginándote que estás hablando con una amiga o con cualquier persona de confianza. No intentes parecer perfecta o demasiado profesional porque eso además es lo que menos conecta con las personas. No esperes sentirte segura para comenzar. Comparte también esas experiencias reales, o sea, esas experiencias que te hacen vulnerable y que te hacen ser real, como yo os acabo de contar el tema del globo o cuando me subí a la lanzadera. La vulnerabilidad crea también esa conexión porque la gente también, cuando tú cuentas historias, se acuerda mucho más de lo que tú le contaste porque la asocia a esa historia que tú lo asociaste. Publica, aunque tengas vergüenza, porque la confianza va a llegar después de exponerte, acuérdate, y sé constante, aunque al principio no tengas resultados, acuérdate de lo que sostiene el iceberg, y cuando te expones, cuanto más te expongas, más seguridad sentirás. Entonces, no es espero sentirme segura para exponerme, es voy a exponerme para así poder más adelante tener la seguridad de poder exponerme cuando sea. ¿Ok? Entonces, amores, la seguridad y la autoestima es uno de los ingredientes secretos de las ventas. Por eso quiero enseñaros un poquito cómo incrementar la autoestima y la seguridad y la confianza en nosotras mismas. La seguridad, como decía, viene del autoconocimiento, de cuando tú te conoces a ti. Ejemplo, si tú sabes que eres buena en X, Y o Z, vas a tener confianza porque ya sabes, ok, esto ya lo sé hacer. Ejemplo, yo llevo tanto tiempo creando contenido que lo he vuelto un hábito y lo he vuelto algo que se me da bien porque he practicado mucho y entonces yo tengo toda la seguridad del mundo de ponerme aquí, hacer un live, hacer una clase, hacer un TikTok, porque efectivamente estoy actuando desde un punto, desde algo que yo sé hacer. Ejemplo, si tú sabes hacer muy bien un pastel, no vas a tener miedo de hacer ese pastel cuando una persona venga a comer a tu casa porque ya lo has hecho muchas veces. Entonces, cuando te conoces, cuando sabes tu valor y cuando sabes el impacto también que tiene tu valor, tu seguridad obviamente aumenta. ¿Qué quiero decir con esto último? Que cuando sabes que esto que yo os estoy diciendo puede ayudar a alguien, es cuando realmente dices, ok, si puede ayudar a una persona, puede ayudar a dos, y entonces ya estoy aún más segura porque sé que lo que le voy a aportar le va a valer, ¿no? Y amor, y quiero deciros otra cosa también. Cuando tú te das cuenta de que puedes, de cuánto tú puedes ayudar a otra persona, es cuando ahí realmente comienza la confianza en ti misma de decir, wow. O sea, ¿qué es lo que pasa normalmente, amores? Que tenemos, o sea, pensamos que no podemos nada, que no tenemos nada que aportar. Pensamos que lo que nosotras sabemos lo sabe todo el mundo. Cuando te das cuenta que finalmente no, que eso ha podido ayudar a alguien, entonces tú dices, wow, era más importante de lo que yo pensaba. Entonces, ¿cómo encontrar tu valor? Como decía, vas a tener confianza cuando tú encuentres tu valor. Ahora, ¿cómo tú vas a encontrar mi valor? Muy sencillo. Tu valor está en tu historia, en tus experiencias, en tu energía, en tu capacidad de ayudar, en quién eres, en qué has superado, qué has aprendido, cómo puedes ayudar a alguien. Entonces empieza a indagar sobre todas esas cosas que yo te he dicho y entonces encontrarás ese valor que tú puedes ayudar, que tú puedes aportar a los demás, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo vamos a aumentar nuestra autoestima? Muy sencillo, amores. Cumpliendo con lo que te prometiste. Cuando tú cumples con aquello que te dices, o sea, no hay sensación más bonita
que cumplir con algo que has dicho, con algo que has dicho que vas a hacer. Amores, ayer yo intenté hacer esta llamada, no pude, porque tuve un montón de problemas técnicos y se me juntó, se me pilló el tiempo porque se me juntó con otra reunión que yo tenía. Y hoy era tarde, amores, porque son casi las 10 de la noche y yo he dicho, no, Anti, tú tienes que hacer esa clase. Y estoy completamente segura que después de esa clase, después de este día, en un día, una semana, 3 semanas, 6 meses, lo que sea, va a haber una persona que me diga, tía, gracias por esa clase, con lo cual ha merecido la pena esa milla extra que yo he dado. Entonces, no hay nada más bonito que el tú decir algo y cumplir con eso que te estás prometiendo. No hay, hay esa sensación es maravillosa cuando tú cumples con lo que dices y cuando tú cumples contigo misma. Es haciendo cosas que te den miedo porque es como, wow, me daba miedo subir al globo, lo hice y gracias a eso he tenido la mejor experiencia de mi vida saliendo de tu zona de confort, demostrándote que eres capaz cada vez que actúas a pesar de miedo. Es así cuando nosotras aumentamos nuestra autoestima y nos sentimos literalmente las amas de todo. ¿Vale? Entonces, ahora bien, amores, algo que nos ocurre mucho es que hay veces que obviamente tenemos pereza, no tenemos la motivación y tenemos que tirar de disciplina. Ahora, quiero daros algunos consejitos para vencer la pereza y desarrollar también disciplina. ¿Qué es realmente la pereza, amores? La pereza no siempre significa falta de capacidad. Muchas veces va a aparecer por falta de propósito, por desorden mental, por exceso de distracciones, por miedo al fracaso, por cansancio emocional, por ausencia de hábitos saludables. O sea, la pereza crece cuando vivimos sin dirección y cuando dejamos que las emociones controlen nuestras decisiones. Amores, tú no te puedes, amores, vosotros no podéis guiar por hoy me apetece hacer esto, entonces lo voy a hacer. Hoy no me apetece, no, porque literalmente tú, si estás trabajando para otra persona, no te levantas y dices, ay, hoy me apetece ir, entonces voy, hoy no me apetece. No, tú estás realmente haciendo lo que tienes que hacer más allá de si te apetece o no. Entonces tú no puedes dejar que la dirección de tu negocio que esté en tus emociones, en hoy me siento bien, hoy no me siento bien, entonces como no me siento bien, no lo voy a hacer. No, o sea, necesitas hacerlo aunque no tengas ganas. Entonces, cuando tú no tienes también esa dirección de qué es lo que tienes que hacer, cuando tú no tienes orden mental, cuando tú no tienes tus tareas organizadas, cuando tú no sabes exactamente lo que tienes que hacer, cuando tú no tienes un rumbo, cuando tú no sabes por dónde tirar, es cuando también aparece esta pereza, ¿no? Con esos hábitos que no son saludables, con cansancio, cuando tienes miedo, cuando tienes un montón de distracciones. Entonces, la disciplina, amores, es una decisión diaria de hacer un plan, decir que no a ciertos planes si los tienes que decir, crear ese orden, descansar, afrontar tus miedos, etcétera, etcétera. Entonces, la disciplina consiste en hacer lo que debemos hacer aunque no tengamos ganas. No es perfección, significa constancia. Las personas disciplinadas también se cansan, también pierden motivación, también enfrentan dificultades. La diferencia es que éstas deciden continuar a pesar de. Entonces, amores, 5 pasos para vencer la pereza. Ten tu propósito claro. Cuando sabemos lo que queremos, tenemos más motivación para actuar. Ok, si yo quiero conseguir X dinero para irme a no sé dónde con mis hijos, ejemplo, entonces voy a tener mucha más motivación porque me prende mucho más el llevar a mis hijos a X sitios que el si yo hoy tengo pereza en hacer un live, por ejemplo. Actuar aunque no haya ganas, porque la disciplina no depende de las emociones, depende de las decisiones. Empezar con pequeños pasos. No puedes crear unos hábitos increíbles si tú ahora mismo, o sea, tú no puedes convertirte en una mujer totalmente distinta mañana sin antes haber dado esos pequeños pasos. Entonces, tú no vas a llegar mañana y vas a dejar de comer azúcar y vas a leer y vas a entrenar no sé cuántas horas si ahora mismo no estás haciendo ninguna de esas cosas. Pero sí puedes empezar con pequeñas acciones diarias, es decir, vale, no entreno 5 días a la semana, pero de momento voy a hacer 25 sentadillas de lunes a viernes, por ejemplo. Entonces, obviamente, me va a ser mucho más fácil poder desarrollar ese hábito si lo hago de poco a poco. Si no, si me pongo una meta muy alta en un hábito que no he desarrollado todavía, voy a fracasar sí o sí, amores. Pero eso no es porque seas defectuosa, porque no, es porque ahí te has puesto una meta muy alta y es un hábito que todavía no tienes incrementado en tu vida. Evitar esas distracciones, es decir, menos tiempo perdido significa más enfoque y productividad. Si trabajas con las redes sociales, obviamente, si estás aquí es porque seguramente seas parte del nuevo marketing, no puedes estar y nosotras trabajamos con las redes sociales, entonces, claro, hay que tener cuidado con
No empezar a scrollear y no engancharte a la rueda de Instagram de mirar y mirar reels sin ningún... Y tú dirás, es para inspirarme. No, amor, si estás ahí enganchado, porque a mí también me pasa, y necesitas como poner el enfoque y en cosas que sean más productivas. Y obviamente ser constante porque el éxito llega a quien continúa incluso en los días difíciles. Amores, ¿cuáles son los hábitos que yo debo desarrollar si yo quiero ser una persona exitosa? Lo primero es la organización. Quien no tiene un plan no va a ningún lado. Entonces, planificar el día te ayuda primero a tener más enfoque, a tener más orden y a que también sea más productivo, porque si tú tienes una organización de qué es lo que vas a hacer, tú sabes perfectamente, o sea, tú eres como más productiva porque ya te has marcado como las metas, las tareas que tú quieres hacer. Lectura y aprendizaje, aprender constantemente fortalece la mente y la visión. Siempre que yo estoy limpiando, siempre que yo estoy entrenando, siempre que yo me estoy maquillando, yo estoy escuchando algo que nutra mi mente. ¿Por qué? Porque es un tiempo que sí o sí yo tengo que limpiar, sí o sí yo tengo que ordenar mi cuarto, sí o sí yo tengo que peinarme, sí o sí yo tengo que ir al trabajo. Pues entonces utiliza ese tiempo que sí o sí vas a tener que hacer, vas a tener que tener, vas a tener que invertir de alguna manera en hacer algo que también aporte un crecimiento a tu mente. Cuida tu salud, dormir bien, hacer ejercicio y alimentarse es una manera también de sostener a esa persona que trabaja. Si tú no estás descansada, si tú no haces ejercicio, si tú no te alimentas bien, no vas a tener energía y por lo tanto vas a estar siempre por el suelo. Entonces recuerda que sí, es importante ser productiva, es importante aprovechar el tiempo, pero también es importante que cuides a esa persona que está sosteniendo esa productividad. Ser responsable, es decir, cumplir con tus compromisos, fortalece tu carácter, tu confianza, tu autoestima, ya lo hemos hablado, y amor es la más importante de todas, vivir en gratitud. Si tú no agradeces lo que tienes hoy, Dios no te va a dar más. Si tú no agradeces una vida abundante, jamás te la va a dar una mentalidad en queja. Una vida, una persona que se está quejando todo el rato. Entonces tienes que mantener una actitud agradecida porque, repito, todo lo que te pasa y lo que no te pasa es fruto de lo que has hecho hace unos meses y es fruto además de las decisiones que has tomado. O sea, lo que tienes hoy en día es lo que tú te has hecho para ti, o sea, lo que tú has plantado. Entonces, primero, no te quejes y segundo, repito, agradece todo lo que tienes porque esa va a ser la única manera de poder tener más. Ahora bien, amores, quiero daros un mensaje final y es que todos tenemos sueños, todos tenemos metas y todos tenemos cosas que queremos alcanzar. Sin embargo, muchas veces la pereza, la procrastinación y la falta de constancia nos detienen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas? No es el talento, son los hábitos y la disciplina diaria. Entonces, la disciplina no nace de la motivación, la motivación cambia constantemente, hay días que estás mejor, hay días que estás peor, pero mientras la disciplina nos permite actuar incluso cuando no tenemos las ganas, es cuando realmente tendremos los resultados. Cada pequeña acción repetida diariamente construye nuestro carácter, fortalece nuestra mente y nos acerca a la vida que realmente queremos. Amores, os quiero dejar un último ejercicio con esto y es que pienses, espero que hayas tomado muchísimas notas, que sobre todo lo implementes y que pienses qué aprendiste, en qué te ayudó y qué te llevas de esta increíble clase. Nos vemos en la próxima clase. Espero que estéis súper bien. Un besito y un abrazo enorme. Chao, chao.